Bien, hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de física atmosférica. Hoy vamos a tocar el último tema del capítulo 7 que pues trataba sobre el flujo balanceado, el flujo geostrófico y utilizando los resultados, las soluciones a la ecuación de los fluidos que hemos obtenido, vamos a discutir esto que es el flujo ageostrófico a escala planetaria. Entonces recordemos que el flujo ageostrófico es aquel que se da en la capa más baja de la atmósfera, donde existe fricción. Entonces allí el flujo no es totalmente tangente a los contornos de presión constante, sino que hay una componente de la velocidad que apunta de alta o de la parte de alta hacia la parte de baja, baja presión. Entonces, vamos a ver cómo influye esto o qué efecto tiene esto a escala planetaria. Entonces, acá en esta gráfica vemos precisamente un mapa de contornos de la presión atmosférica al nivel del mar, ¿verdad? Cuando dice surface pressure, es precisamente en la superficie, sobre la superficie, ¿verdad? Entonces, acá vemos que este es una gráfica del promedio anual. Entonces, nosotros vemos que hay cierta estructura en este campo de presión. Nosotros podemos considerar que la presión, bueno, es un escalar y que esto pues es un campo escalar en dos dimensiones. Entonces, si la presión realmente fuera, o las fluctuaciones o las variaciones de la presión realmente fueran aleatorias, pues el promedio anual nos daría un campo de presión uniforme, pero no lo es. Cuando nosotros promediamos a lo largo de los años y vemos cuál es el resultado, resulta que hay características que prevalecen. Entonces, por ejemplo, con la letra H vemos regiones de alta presión, ¿no? High, y L es de low, baja presión, low pressure. Entonces, vemos que en el océano, bueno, en los océanos hay diferentes puntos de alta presión. Entonces, para nosotros, digamos, uno de los más importantes es este punto, esta región H, que en inglés le llaman NASH, que son las siglas de North Atlantic High eh, Pressure. Entonces, esta es una característica prevalente a lo largo del año. Varía, ¿no? Claro, claro que sí, varía, pero digamos que se mantiene. Igual acá, regiones de alta presión en el Océano Pacífico, tanto en el norte como en el sur, ¿verdad? Acá en Asia, tanto en el norte y acá en el océano también. Y vemos que en la Antártida tenemos más o menos acá, alrededor de la latitud de los 45 grados, estas líneas de presión que están bien juntas. Entonces recordemos que estas líneas, cuando las líneas están bien juntas, quiere decir que tenemos un fuerte gradiente de presión y esto pues definitivamente ocasiona una fuerte corriente de viento geostrófico en esta latitud del Polo Sur. ¿De dónde viene esto? Bueno, recordemos que en esta latitud básicamente no hay continente, no hay tierra, es prácticamente océano. Y entonces eso contribuye mucho a este gradiente de presión, eh, que lo cual hace también que el continente antártico esté confinado a una región muy fría. Entonces, pues el frío hace que la presión sea bastante baja. Entonces, la región de alta presión en el Atlántico Norte, también llamado de las Islas Azores, ¿no? Porque aquí están las Islas Azores, es lo que crea las corrientes de viento de los vientos alisios, porque esta es la manera en la que circula el viento, como vamos a ver en la siguiente gráfica. Entonces, lo importante de esta gráfica es notar que hay características que son como perennes en la estructura de la presión. Es decir, no es realmente uniforme, no es así como lo tomamos de manera estándar, que la presión al nivel del mar son 1000 hectopascales. ¿No? Vemos, por ejemplo, en el Océano Atlántico. Hay variación de alta, baja presión y todo esto pues es el efecto combinado de la circulación del viento que a la vez influye en la circulación del océano
a través de la fricción, no hay un acoplamiento por fricción que hay en la superficie. Y en el caso del océano influye mucho también la salinidad, la concentración de sal en el océano afecta mucho la temperatura y consecuentemente pues también la presión, ¿verdad? Entonces todo está acoplado, ¿verdad? Algunas variables tienen un acoplamiento más fuerte que otras, pero pues es parte de la complejidad del sistema climático terrestre. Entonces, si nosotros analizamos acá esta otra gráfica, esta gráfica es del otro libro, el libro, eh, el que no es de texto, sino que el auxiliar, por decirlo así. Entonces, esta es una gráfica de las corrientes de viento en la superficie, o sea, es viento cerca de la superficie. La gráfica de arriba, esta de acá, es durante los meses de diciembre, enero, febrero, y la de abajo es en los meses de junio, julio y agosto. O sea, ambas gráficas están separadas 6 meses de distancia. Lo que quiere decir que la gráfica de arriba es el invierno boreal, es decir, invierno en el polo norte, y abajo es verano en el polo norte, ¿no? Y al revés en el polo sur. Entonces nosotros vemos que cuando es verano, esta región de alta presión es bastante predominante. Y las flechitas de la circulación nos muestran que el viento no es realmente tangente a los contornos de presión constante, sino que hay una componente ageostrófica. Esa componente ageostrófica se muestra como una componente de alta hacia baja presión. Entonces nosotros tenemos acá como que el flujo de viento diverge de la región de alta presión. Y entonces esto, recordemos que tiene como consecuencia que acá en la región de alta presión tenga que ver un flujo de viento vertical hacia abajo, porque entonces cuando el flujo de viento choca con la superficie terrestre, por decirlo así, y obviamente no atraviesa la superficie, entonces tiene que ir en una dirección, y esa es la dirección que adquiere el viento para ir de alta presión a baja presión. Si nosotros vemos un punto de baja presión, como lo puede ser acá, en esta región, en el invierno boreal, acá las flechitas atraviesan de nuevo de alta a baja presión. Y entonces esto es lo que crea en la región de más baja presión una corriente ascendente de aire, porque el viento fluye hacia la región de baja presión. Entonces cuando el viento se concentra allí en ese punto o en esa región, pues no le queda otra más que ir hacia arriba, ¿verdad? ¿No? Por la ecuación de continuidad, ¿no? Entonces, y si vemos cada región, por ejemplo, esta otra región de alta presión es lo mismo, ¿verdad? Acá tiene que haber un flujo descendiente, lo que le llaman subsidencia o subsidence en inglés. Entonces acá el aire baja seco, por eso es que las regiones alrededor de los puntos de alta presión son las regiones más secas y donde hay desiertos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, acá. Hoy voy a regresar a lo anterior. Regiones de alta presión, más o menos en esta latitud, es donde son las regiones desérticas. Igual en el hemisferio sur, en esta latitud son las regiones desérticas. Mientras que en las regiones de baja presión, que es donde el aire asciende húmedo, entonces cuando el aire asciende húmedo, se condensa y llueve, son las regiones pues, donde más llueve en el planeta. Entonces, estos son los promedios en, digamos, 3 meses, ¿no? Periodos de 3 meses separados 6 meses. Entonces podemos ver que en efecto hay variaciones y tiene que haberlas, y esto es lo que ocasiona también las variaciones en las estaciones que nosotros vemos a lo largo del año. Ahora, si nosotros analizamos el perfil, el promedio zonal, nosotros encontramos también que los resultados que hemos visto coinciden perfectamente con lo observado. Entonces, estas tres gráficas pues, son bien importantes. Empecemos con la de arriba. En la de arriba nosotros tenemos la presión al nivel del mar, pero está de alguna manera eh,
promediada a lo largo de la dirección este-oeste. Entonces, esta línea es el promedio zonal, es decir, promediamos a lo largo del planeta en la dirección este-oeste, y entonces nos queda una curva que se extiende desde el polo sur de este extremo hasta el polo norte en este otro extremo, con el ecuador obviamente en el centro. Y entonces lo que tenemos acá es que hay variaciones de presión. Entonces vemos que en la latitud 30 grados sur y 30 grados norte tenemos máximos de presión. En el ecuador tenemos mínimo de presión. En 60 grados latitud norte hay un mínimo y acá hay un mínimo bastante más pronunciado. Y este bajón de presión acá corresponde a las líneas, esta franja de líneas, ¿verdad? Que denotan una pendiente pronunciada, ¿verdad? Entonces, lo interesante de esto es que analizando la pendiente de esta gráfica podemos deducir cuál es la magnitud del viento zonal. Y esto es debido a las fórmulas que nosotros tenemos para la magnitud del viento geostrófico. Entonces, en particular, si nosotros vemos cuál es la componente U, entonces la componente U es la que va en la dirección este. Entonces esa dirección es acá perpendicular al plano de la pantalla. Y la magnitud de esa velocidad resulta ser que es la derivada de la presión respecto de Y. Y Y, recuerden que es la dirección norte-sur. Entonces esta derivada de la presión respecto de Y es precisamente la pendiente de la curva que vemos acá. Y entonces podemos analizarla por secciones. Por ejemplo, esta derivada es negativa en el intervalo de 30 a 60 grados norte, es decir, este intervalo que está acá tiene una pendiente negativa. Cuando nosotros utilizamos esta fórmula para ver cuál es la magnitud de esta dirección del viento, nosotros sabemos que si la pendiente es negativa, ¿verdad? Con este signo menos, quedaría que la magnitud de este viento tiene que ser positiva, o sea que el viento tiene que soplar hacia el este, y eso es precisamente lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, acá precisamente tenemos una región en donde U es positiva. Entonces, esta W significa westerly, que significa desde el oeste, ¿verdad? Es decir, el viento sopla desde el oeste, o sea, va hacia el este. Y entonces en esta región tenemos precisamente una corriente de viento positiva. Si nosotros vemos el intervalo, por ejemplo, de 0 a 30 grados norte, es decir, acá, desde el ecuador hasta este máximo, acá la pendiente es negativa. Entonces, si tenemos pendiente negativa acá y este signo, no, perdón, positiva, perdón. Si tenemos pendiente positiva, ¿verdad? Y este signo menos, entonces hace que la velocidad sea negativa. Y entonces allí, en esa región, el viento sopla hacia el oeste. Entonces, esta E acá es de easterly, que quiere decir que el viento sopla desde el este, o sea, hacia el oeste. Y entonces, en toda esta región, el viento sopla hacia el oeste. La parte interesante, como vemos, es también en el hemisferio sur. Si nosotros vemos en latitudes sur de 30 a 60, o perdón, de 60 a 30, que es este punto mínimo, acá el máximo, acá la pendiente es positiva. Entonces esta derivada tiene signo positivo. Con este signo menos tenemos una cantidad negativa. Pero recordemos que el factor F, el parámetro de Coriolis, en el polo sur, en el hemisferio sur, perdón, también cambia de signo. Entonces, eso afecta también acá y nos da una velocidad positiva. Entonces, es precisamente este máximo, acá un punto máximo que vemos. Entonces, como esta gráfica de aquí de en medio es básicamente la derivada de la de arriba, pues vemos precisamente que en los puntos máximos acá, la derivada se hace cero, que son los puntos donde acá precisamente el viento es cero. Y vamos a tener puntos máximos en los puntos de inflexión. Por ejemplo, acá tenemos esta velocidad máxima. En estos puntos de inflexión acá tenemos puntos máximos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces vemos que el patrón de viento se puede explicar perfectamente bien con la derivada zonal de la presión atmosférica, y eso concuerda perfectamente bien con
lo observado. Esta última gráfica que vemos acá es la componente ageostrófica y la componente ageostrófica es, decíamos, ¿no? Perpendicular a la velocidad, a la componente geostrófica, que en este caso sería U, y adquiere una dirección que es de alta a baja presión. Y entonces acá precisamente vemos eso. Por ejemplo, acá en la línea de 30 grados va de alta a baja presión, ¿no? Es esta flechita que vemos acá. Igual de esta misma manera, ¿no? De alta a baja presión, ¿verdad? Y entonces podemos ir viendo, ¿no? De alta a baja presión hacia dónde va esa componente de viento. Y entonces acá, pues más o menos en la latitud de 0 a 30 grados, esa combinación de viento en la superficie con el viento geostrófico es lo que crea los llamados vientos alisios, que pues en los días de la navegación a vela eran precisamente los que hacían posible un viaje entre Europa y América, ¿verdad? Entonces esas corrientes de viento pues eran conocidas de manera empírica y pues ahora las podemos explicar precisamente debido a estas características del planeta. Y bueno, y como mencionamos, ¿verdad? Entonces, esta componente de velocidad contribuye al movimiento vertical, ¿verdad? Y eso es porque puede crear una convergencia o divergencia de viento, según sea una presión de alta o de baja región, de alta o baja presión, perdón. Y eso es precisamente lo que vemos en estas gráficas, ¿verdad? Entonces, eso a su vez, ¿verdad? Crea movimiento descendente en el caso de alta presión. Entonces, el movimiento descendente, recordemos que lo que hace es traer aire frío desde arriba de la atmósfera hacia abajo. El aire frío normalmente ya está seco, entonces cuando viene hacia abajo y llega a la superficie, pues simplemente llega seco y cálido. Y es ahí donde vemos correlación con las regiones desérticas del planeta. Mientras que las regiones de baja presión lo que hacen es hacer que el aire converja sobre la superficie y cuando llegan al punto o a la región de más baja presión tenemos una corriente ascendente. Entonces el aire en la superficie está normalmente cálido y húmedo y cuando asciende el aire se enfría, la humedad se condensa y ahí es donde se generan lluvias, ¿verdad? Y pues coincide con ser las regiones más, pues son los trópicos al final de cuentas, ¿no? Las regiones más lluviosas del planeta. Entonces con esto básicamente estaríamos terminando nuestro capítulo 7 y para las siguientes clases pues vamos a ver todavía algunas partes del siguiente capítulo, que es pues ya considerar como un todo la circulación global en el planeta.